Hay un momento en que la vida financiera parece detenerse sin aviso previo. No es una caída brusca, no es un desastre repentino. Es ese silencio incómodo en el que usted sabe exactamente lo que debería hacer, pero algo dentro simplemente no le permite avanzar. Es como si cada decisión tuviera un peso mayor del que debería. Usted intenta organizar, intenta pagar, intenta avanzar, pero la sensación es siempre la misma en un bloqueo invisible, deteniendo sus pasos. Y cuanto más pasa el tiempo, más crece esa frustración silenciosa, ocupando espacio en la mente, drenando energía, apretando el pecho. La verdad es que esto no ocurre por falta de inteligencia ni por falta de conocimiento. Ocurre porque existe un ciclo emocional oculto, y es precisamente ese ciclo el que vamos a desbloquear ahora. Y es justamente a partir de este punto donde comienza un cambio real. Cuando usted percibe que recuperar el control no depende de un gran salto, sino de un ajuste interno que transforma la manera en que usted ve sus finanzas. El objetivo de este vídeo es brindar claridad, dirección y una sensación concreta de dominio sobre su propia vida financiera. No se trata de técnicas complicadas ni de estrategias distantes de su realidad, sino de construir una base emocional sólida capaz de sostener cada decisión. La autoconfianza financiera no es pensamiento positivo, es práctica. Es un proceso simple, aplicable y accesible para cualquier persona que vive bajo presión, lidia con deudas o carga el peso de la inseguridad diaria. Cuando alguien llega al límite de la frustración y dice, sé lo que necesito hacer, pero no puedo, no es exageración. Es un reflejo directo de ese bloqueo invisible que actúa silenciosamente. La mayoría de las personas ya han visto decenas de vídeos sobre finanzas, ya han intentado planillas, ya han anotado gastos, ya han hecho promesas de cambio. Y aún así, en el momento de ejecutar, algo se detiene. Ese algo no es pereza, es miedo. Es presión. Es el cerebro intentando evitar cualquier situación que genere incomodidad. Por eso tantas tareas simples se posponen a revisar el extracto, hablar sobre dinero, ajustar deudas. El cuerpo reacciona como si cada elección fuera un riesgo enorme. Y cuando usted entiende que ese bloqueo no es su culpa, sino un mecanismo automático, el camino hacia el cambio se vuelve más ligero y posible. Es aquí donde todo comienza a transformarse en la identidad financiera, porque en el fondo no es el conocimiento lo que determina sus elecciones, sino la forma en que usted se percibe frente al dinero. Cuando alguien cree, incluso sin darse cuenta, que no es bueno con las finanzas, cada decisión se convierte en un esfuerzo pesado, como si siempre caminara contra su propia naturaleza. Pero cuando la identidad cambia, el comportamiento acompaña sin resistencia. Dos personas pueden tener la misma renta, las mismas cuentas y los mismos desafíos, pero resultados completamente diferentes. La diferencia no está en cuánto ganan, sino en la imagen interna que llevan. Una se ve capaz de decidir, la otra vive en alerta constante. Cambiar esa percepción es el primer paso para que lo demás empiece a fluir con naturalidad. La autoconfianza financiera comienza con el movimiento más pequeño posible. Los microcomportamientos construyen la base que sostiene todas las decisiones futuras, porque cada pequeña acción envía al cerebro el mensaje estoy en control. Ahorrar apenas un 1% de los ingresos, por ejemplo, puede parecer insignificante, pero activa un patrón de victoria que crece con el tiempo. Separar 10 minutos al día para revisar gastos reduce el caos mental y crea previsibilidad. Establecer límites simples, como decidir previamente cuánto gastar en determinada categoría, elimina el peso emocional de las elecciones. Cuando estas acciones se repiten, el cerebro empieza a confiar en su propio camino. Es en esa repetición donde surge la sensación de seguridad. La vida financiera no cambia con grandes gestos, sino con microvictorias diarias que reafirman su capacidad de decidir. Muchas decisiones financieras parecen más grandes de lo que realmente son, porque llegan a la mente como bloques pesados e indefinidos. Cuando todo se mezcla, deudas, cuentas, metas, imprevistos, el cerebro lo interpreta como una amenaza y trata de evitarlo. Por eso, la fragmentación
es tan poderosa. Al dividir cada tarea en pasos pequeños, el peso emocional disminuye inmediatamente. Resolver deudas se convierte en listar valores, elegir prioridades, negociar y programar pagos. Organizar el mes se transforma en 3 pasos simples: a revisar extracto, ajustar categorías y planear la semana. Cuanto más pequeño es el paso, menor es el miedo. Cuanto más clara es la acción, mayor es la disposición para ejecutarla. Y cuando esas partes pequeñas comienzan a completarse, la mente finalmente comprende que no hay peligro real, solo un proceso que puede seguirse sin presión. Prosperar financieramente no depende de tener metas enormes, sino de tener metas que generen dirección. Las metas mensuales funcionan como un mapa. Muestran hacia dónde usted quiere ir. Las metas semanales son el ritmo que mantiene el movimiento constante. Cuando estos dos niveles funcionan juntos, la ansiedad disminuye y el enfoque aumenta. Una meta mensual puede ser simple, como liquidar una cuenta específica o acumular un valor determinado. Las metas semanales desarman ese objetivo en partes prácticas: levantar información, separar valores, revisar gastos o ajustar el plan. Este sistema evita la sensación de estar perdido y transforma cada pequeña tarea en progreso real. Y cuando el progreso se vuelve visible, la mente responde con más confianza, más claridad y más control. Entre todas las herramientas posibles, existe una que funciona como un desbloqueo inmediato. El modelo Hoy lo haré. Transforma el cambio financiero en una única acción pequeña capaz de mantener el cerebro en movimiento, incluso en días difíciles. El proceso es simple en elegir una tarea mínima, ejecutarla sin debate interno y registrarla para reforzar la propia identidad financiera. Puede ser algo como: hoy revisaré mi extracto durante 3 minutos, hoy guardaré un valor simbólico. Esta microdecisión crea continuidad, reduce la resistencia e impide que el ciclo de estancamiento vuelva a formarse. Cuando se repite diariamente, se convierte en el puente entre intención y ejecución, consolidando la sensación de capacidad y dirección. Imagine a alguien que vivía exactamente en este ciclo. Sabía lo que necesitaba hacer, pero siempre posponía. Esa persona cargaba deudas, miedo de revisar el extracto y la sensación constante de estar perdiendo el control. El cambio no comenzó con una gran decisión, sino con una única microacción diaria. Primero, 3 minutos para revisar el extracto. Luego, anotar un gasto al día. Después, separar un pequeño valor semanal. Nada extraordinario. Nada que exigiera un esfuerzo enorme. En pocas semanas, lo que era caos se convirtió en claridad. Las decisiones se volvieron más ligeras, la organización más simple y el control empezó a regresar. El cambio financiero no apareció de forma explosiva, creció de manera silenciosa, sostenido por pasos pequeños y consistentes. Es esta lógica la que transforma cualquier trayectoria. Cuando usted junta todos estos elementos: microcomportamiento, pasos fragmentados, metas claras y la microdecisión diaria menos a el rigor poderoso, ocurre en la identidad financiera cambia. Y cuando la identidad cambia, todo lo demás se ajusta. No se trata de convertirse en alguien perfecto con el dinero, sino en alguien que actúa con consistencia, incluso cuando la motivación falla. La autoconfianza financiera nace exactamente ahí y en la prueba diaria de que usted puede avanzar. La sensación de estancamiento da lugar a dirección. El miedo disminuye, el peso emocional se disuelve y la claridad se convierte en parte de la rutina. Nada de esto depende de grandes condiciones externas, solo del movimiento interno que usted comienza hoy. La nueva versión de usted no está lejos. Está en los pasos que usted elige repetir.